especial que esperemos que programe su día. Vamos a dejar entonces que el Espíritu de Dios nos hable en esta ocasión. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 17, que es lo que nos corresponde para hoy. Primera de Reyes capítulo 17 y nuestro tema de hoy, la manifestación de Dios. El profeta Elías estaba viviendo en una época difícil, pero a pesar de eso, también gozaba de buena fama en cuanto al respaldo de Dios. Elías era el vocero de Dios y todo lo que él declaraba se cumplía. Miremos ahí en el versículo 1 de Primera de Reyes 17. Entonces Elías Tisbista, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías vivía en momentos muy críticos, en momentos de persecución, en momentos muy difíciles, pero también era muy famoso por su relación con Dios. Y todo lo que Elías profetizaba, lo que él decía, eso era lo que se cumplía. Para muchos de nosotros, una de las evidencias de la presencia de Dios en nuestra vida es si todo nos sale bien. Hay muchas personas que consideran que si todo nos sale bien es porque Dios está con nosotros. Es más, algunos se atreven a afirmar: si ese siervo de Dios se enfermó o está pasando por dificultades, es porque la presencia de Dios no está en él. Porque muchos consideran que una evidencia de que Dios esté con nosotros es porque estamos bien, es porque no nos enfermamos, es porque tenemos dinero, es porque todas las cosas salen de manera excelente. Según nosotros, eso es la evidencia de Dios. Algunos se preguntan y hasta cuestionan: ¿y por qué se enfermó si dice que es cristiano? Algunos consideran que estar Dios con nosotros es estar libres de problemas. Y por eso encontramos muchos cristianos decepcionados de Dios. Porque recibieron a Cristo en su corazón, se hicieron cristianos creyendo que de esa forma nunca van a tener problemas, que de esa forma nunca van a tener dificultades. Creer que Dios está con nosotros cuando todo nos sale bien es fácil. Creer que Dios está con nosotros cuando el dinero y la salud abundan es muy cómodo. Pero estar seguros que Dios está con nosotros en medio de las dificultades, eso es verdadera fe. Eso es confiar verdaderamente en Dios. Mientras a nosotros los cristianos todo nos sale bien, ¿cómo es nuestra actitud en el templo? Aleluya, Cristo vive, un grito de júbilo, todos estamos felices y contentos mientras las cosas nos salen bien. Pero ¿qué cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos? ¿Pero qué cuando nosotros, a pesar de congregarnos y haber recibido a Cristo, nos enfermamos? ¿Y qué pasa cuando el cristiano de muchos años se queda sin empleo? ¿Sigue gritando aleluya, Cristo vive, un grito de júbilo? ¿O se desanima? La evidencia entonces de Dios no necesariamente es la abundancia. No por tenerlo todo significa que Dios esté con nosotros. Y no por estar pasando necesidades significa que Dios no esté con nosotros. Porque esa no es la verdadera manifestación de Dios. Vamos a mirar lo que es esa manifestación de Dios en nuestra vida, como Dios se manifiesta y no como nosotros quisiéramos que se manifieste. Nosotros quisiéramos que Dios se manifieste en nuestra vida siempre con soluciones y que nosotros, como somos cristianos, entonces nunca tenemos problemas y nunca tenemos dificultades. Hay personas que no entienden y no conocen de la manifestación de Dios, que creen que si es cristiano entonces no tiene por qué enfermarse. Y cuestionan a muchos siervos de Dios: ¿y por qué se enfermó si es cristiano?
¿Y por qué está pasando necesidades si es cristiano? ¿Y por qué en la iglesia no abunda el dinero si está Dios? No siempre la manifestación de Dios se evidencia en la abundancia, ni tampoco significa que la escasez sea que Dios no esté. Manifestación de Dios entonces, vamos a mirarlo. Primero, ¿en qué consiste la manifestación de Dios? Primero, con poco no nos falta nada. Ahí en los versículos 2 y 3, ¿qué dice? Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, ¿dónde dice ahí? En el arroyo de Querib que está frente al Jordán. Dios no lo mandó a un gran río donde habría abundancia de agua. ¿Lo mandó a dónde? A un arroyo, a algo pequeño, donde solo él podía vivir de esa agua y nadie podía encontrarlo. No lo mandó a un gran caudal, no lo mandó a un gran río donde todo el mundo lo conocía, no, lo mandó a un pequeño arroyo, donde a duras penas brotaba agua para que él pudiera vivir. Y era el gran profeta de Dios, donde todo lo que él decía se cumplía. Y en este momento la manifestación de Dios en su vida, ¿cómo estaba? En lo poco. ¿Cómo se manifiesta Dios en nuestra vida? Cuando nosotros tenemos algo tan poco y a pesar de tener algo tan poco, no nos hace falta nada. Esa es la manifestación verdadera de Dios. La semilla está hecha para dar fruto. Si plantamos en tierra bien abonada una semilla, ¿qué debe dar esa semilla? Fruto. ¿Es algo sorprendente que dé la semilla fruto en una tierra bien abonada? No, para eso está hecha. La semilla está hecha para dar fruto. Y si yo la siembro en una tierra bien abonada, debe dar fruto. Raro sería que no diera fruto. Si yo cojo esa misma semilla y la deposito ahí en esa cerámica y empieza a dar fruto, eso sí sería algo sobrenatural. Eso sí sería algo raro. Pero que la semilla de fruto en una tierra bien abonada, eso no es nada de espectacular. Que alguien tenga dinero y haga cosas, eso es natural. Que una iglesia esté repleta de dinero y haga cosas, eso es natural. Eso se espera. Debe dar cosas, debe hacer cosas. Si en una iglesia está repleta de dinero, debe hacer cosas. Si no las hace, eso sí sería raro. Eso sí sería preocupante. Que ingresándole tanto dinero no tenga cosas para evangelizar, para discipular, viva en escasez. Teniendo, eso sí sería raro. Por lo tanto, no estamos hablando ahí de la manifestación de Dios. Hay algunas personas que consideran que si hay abundancia de todo, entonces es porque Dios se está manifestando. Aquí miramos nosotros que la manifestación de Dios estaba haciendo ¿dónde? En lo poco, dando a conocer el poder de Dios. Que en lo poco podría hacerse grandes cosas. Que alguien entonces haga cosas cuando tiene dinero es normal. Que haga cosas con escasez de dinero, eso sí es sobrenatural. Que nosotros digamos, ve esa persona tan poquito que gana y cuántas cosas que tiene. ¿Qué nos da a entender? Que ahí está ¿quién entonces? Dios. Si alguien se gana mensualmente 4 o 5 millones de pesos, se espera que haga cosas. Si no las hace, eso sí es grave. Pero no teniendo ese dinero y que tenga cosas, eso sí es sobrenatural. Por lo tanto, una de las manifestaciones de Dios en la vida de Elías, ¿dónde estaba? Que con poco podía hacer mucho. Hay personas en el mundo donde se les da mucho y hacen poco. Y hay personas donde se les da poco y hacen mucho. Esa es la manifestación de Dios. Hay personas a quienes se les entrega una cueva y de esa cueva, ¿qué hacen? Un palacio. Y hay personas a quienes se les entrega un palacio y de ese palacio hacen una cueva. Entonces mira que la manifestación de Dios también se la ve en lo poco. Y cuando de eso poco se hace mucho. Segunda manifestación,
la provisión sucede de manera inexplicable en tiempos de escasez. Ahí en el versículo 4, en especial la parte B, ¿qué dice? Beberás del arroyo, y yo he mandado ¿a quiénes? A los cuervos que te den allí de comer. ¿Quiénes se encargarían de la provisión? ¿Quiénes se encargarían de darle los mejores manjares a Elías? Los cuervos. Animales de carroña que se esperaría que no harían eso. Pero sin embargo, ellos se encargarían de darle de comer a Elías. Elías no tenía entonces despensas llenas de alimento, pero tampoco le faltaba. Y esa es la gran bendición, y esa es la manifestación de Dios. Elías no tenía grandes neveras, Elías no tenía una alacena totalmente repleta, pero aguantaba hambre, pero le faltaba lo necesario cada día. ¿No? De los animales que menos esperaba, recibía la provisión. ¿Y cuántas veces nosotros experimentamos la presencia de Dios de esa manera? Cuando no tenemos nada, cuando parece que esa noche nos vamos a acostar sin comer, preciso llega alguien que menos esperábamos, y ese día es cuando más comemos. Muchos de nosotros tal vez un día hemos dicho, bueno, hoy hijos toca apretarte el cinturón, hoy parece que no hay nada. Y ese día que pensábamos que no había nada, ese día comemos hasta quedar repletos. ¿Qué es eso? La manifestación de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, entonces no siempre en la abundancia se manifiesta Dios, sino en esos momentos donde podemos nosotros contemplar ese poder maravilloso de Dios. Si tú no tienes abundancia, no te decepciones ni te sientas mal. Si Dios está proveyéndote de lo que tú necesitas. Hay personas que tal vez no nos sobra, pero tampoco nos hace falta. Y eso es la bendición de Dios. Hay personas que les sobra todo, mas no sienten la presencia de Dios. Lo tiene todo, pero no siempre el tenerlo significa presencia de Dios. Tercero, Dios nos da justo lo que necesitamos. Y ahí estamos comprobando la presencia de Dios. En el versículo 6, ¿qué nos dice? Y los cuervos le traían, ¿qué cosa? Pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Le faltaba algo a él viviendo ahí en ese arroyo solo y abandonado? No le faltaba nada. Tenía pan, tenía carne de mañana, de noche, no le hacía falta nada. Aunque no vivía en la opulencia, aunque no vivía en la abundancia, tampoco le hacía falta nada. Y esa es la presencia maravillosa de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros como hijos de Dios alguien nos pregunta, ¿y usted cuánto se gana? Tanto. ¿Y con ese poquito vive? Sí. Y uno le pregunta, ¿y usted cuánto gana? Y no, yo gano tanto y tengo unos problemas. Y tiene escasez, ganando ese tremendo salario y tiene escasez. Y hay otros hijos de Dios que a duras penas se gana un mínimo y no le hace falta nada. Y uno va a esas casas y uno dice, ¿cómo es posible que ganándose eso tampoco tenga de sobra? ¿Qué es eso? La manifestación de Dios en nuestras vidas. Hay algunos que consideran, wow, debe tener tremenda empresa para vivir como vive. Ay, no, es un negocio humilde, sencillo. Pero con lo que gana es más que suficiente. Hay otros que tienen tremenda empresa, pero viven más preocupados y necesitados que uno que no la tiene. La presencia de Dios. Dios quiere esta mañana presentarnos entonces esa vida de Elías, que no siempre la presencia de Dios se manifiesta en la abundancia, sino ahí, en lo que tú y yo podemos tener. Ahí se presenta la presencia de Dios, se manifiesta la presencia de Dios. Dios, cuarto, cuando Dios nos desacomoda para movernos a algo mejor, ahí también se manifiesta Dios. Hay momentos donde Dios nos desacomoda para darnos algo mejor. Y en ese momento nosotros creemos, pensamos que Dios no está con nosotros.
porque nos desacomodamos. ¿Cuántas veces alguien que estaba bien acomodado en su empleo, vivía de su salario, vivía bien, y un día, cuando menos lo esperaba, se queda sin empleo? Y era un buen hijo de Dios. Y ahí también se está manifestando ¿quién? Dios, la presencia de Dios. Solo que a veces nosotros no lo entendemos. Y cuando nosotros ya nos damos cuenta de eso, porque montamos nuestra propia empresa con la liquidación que nos dieron y con las cosas que nos dieron, y ahora estamos mejor, es que ahí comprendemos que en ese momento que parecía que estábamos mal, estaba la presencia de Dios. Amén. Ahí se estaba glorificando Dios. Dios nos desacomoda y ahí también se manifiesta Dios. En el versículo 7, ¿qué pasó? Pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y sobre ese arroyo y de ese arroyo, ¿quién vivía? Elías. Porque a Elías era el que le había dado eso. Recuerde que el pueblo estaba en sequía. Dios, como castigo, y a través de la profecía de Elías, no llovía durante años. No había agua en ninguna parte. Dios había llevado a Elías hasta ese arroyo, porque era su siervo para cuidarlo. Pero a pesar de que era su siervo y Dios lo cuidaba, llegó un momento donde tal vez Elías se acomodó. Total, ahí tengo agua, total, me traen el pan y la carne, y se acomodó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué pasó con el arroyo? Se secó. Cuando tú y yo nos acomodamos, Dios nos seca el arroyo. Porque a veces nos acomodamos. Y el acomodamiento nos lleva a la mediocridad. Hay personas que tienen dones, talentos, habilidades y podrían vivir muy bien y podrían conocer el mundo del éxito, pero viven en mediocridad porque se acomodaron. El acomodamiento nos lleva a vivir de excusas. Mejor malo que bueno por conocer. ¿Eso qué es? Mediocridad. Yo prefiero ganar poquito pero estar seguro. ¿Qué es eso? Mediocridad. Y nos acomodamos. Y cuando menos lo pensamos, se seca el arroyo. Y tenemos que movernos. Elías se estaba acomodando, porque total Dios le daba todo. Los cuervos le daban pan, le daban carne, había un arroyo, y cuando menos lo pensó Elías, el arroyo se secó. Si tú y yo nos acomodamos, cuando menos lo pensemos, ese arroyo, no sé cuál sea el tuyo, ese arroyo se puede secar. Porque Dios nos dio ese arroyo no para vivir por siempre, sino como para pasar un tiempo y mejorar. Un hijo de Dios está hecho para mejorar, no para vivir en el acomodamiento, no para vivir en la mediocridad. El cristianismo mediocre es aquel que piensa que la prosperidad no es para Dios. Pero Dios quiere un pueblo próspero y unas personas prósperas, no pobres. El falso evangelio es el que te lleva a creer que una forma de adorar a Dios es siendo pobre. Pero eso no es así. Elías estaba acomodando y por eso el arroyo se secó. Cuando Dios quiere llevarnos a otros niveles, permite que esos arroyos se sequen. Cuando Dios quiere llevarnos a algo mejor, permite que eso que tenemos y que nos hemos acomodado y que vivimos llenos de excusas, hasta ahí llegue. Recuerda, no te la voy a contar, pero por ahí has escuchado el cuento de el sabio que le mata la vaca a alguien porque estaba acostumbrado a vivir de esa vaca. Y tuvo que matársela para que él pudiera cambiar y prosperar y avanzar. Pues no vamos a hablar de esa vaca, sino del arroyo que Dios secó para no vivir acomodado. ¿Cuál es el arroyo en el que Dios te ha dado para que tú vivas? ¿Qué cuervo se está usando para darte de comer? Pero no es para que te acomodes, no es para que vivamos una vida de resignación. El acomodamiento nos lleva a una vida de resignación. No, con lo que tengo está bien. Yo soy pobre pero honrado. Como si los ricos todos tienen que ser ladrones.
palabras de acomodamiento y de mediocridad. Y por eso vive mal. Y por eso vive mal. En la escuela anoche hablábamos de algo y decía, hay algunas culturas donde son prósperas, pero porque su manera de hablar es diferente. Cuando tú le pides una contribución y esa persona no tiene ni para comer, por costumbre, ¿qué dicen? Plata es lo que sobra. Aunque no tiene nada, pero esa manera de pensar hace que viva bien. ¿Qué nos dicen a muchos de nosotros cuando tenemos que contribuir? Ay, es que no sabe nadie lo de nadie, usted sabe que no hay ni para comer. Y esa misma manera de pensar pobre hace que viva pobre y mal. Nos acomodamos. El acomodamiento, cuando Dios nos desacomoda, también está ahí. Y es la manifestación de Dios. Nosotros pensamos que porque perdiste el trabajo, entonces no estaba Dios. Que porque te fue mal en el negocio es porque no estaba Dios. Posiblemente Dios te está desacomodando para llevarte a un nivel mejor. Todo lo que Dios acomoda, primero lo desacomoda. Si tú quieres arreglar tu casa bien y hacerle un aseo bien, ¿qué haces con todas las cosas? Las mueves, las tiras afuera, desacomodas para volver a acomodar. Cuando Dios quiera acomodar nuestra vida, prepárate, porque primero la desacomoda. Y ahí es cuando nosotros no entendemos y pensamos que Dios no está con nosotros. Quinto, Dios nos da nuevas esperanzas de vida. No importa la situación que estemos pasando, siempre hay una esperanza mejor. Versículos 8 y 9, ¿qué le dice? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, ¿a quién? A una mujer viuda, ¿para qué dice ahí? Para que te sustente, para que te dé de comer. Y cuando Elías estaba triste porque el río o el arroyuelo se acabó, viene palabra de Dios y que le dice, prepárate, levántate. ¿Y por qué le dice levántate? Cuando uno le dice a alguien, levántate, cuando está caído, sentado, acostado, cuando está fresco, acomodado. ¿Y qué le dijo a él? Levántate, porque yo tengo lo mejor para ti. Yo ya le he dado orden a una viuda para que te sustente, para que te dé de comer. Ya no vas a comer por los cuervos. Ahora, ¿quién te va a dar de comer? Una viuda. ¿Cómo se imaginaría él esa viuda? ¿Rica? Seguramente Elías pensó, ahora sí se me arregló la vida. Ya no solamente va a comer carne y pan mañana y noche, sino que ahora hay una viuda rica que me va a dar de comer. Me va a dar todo lo que necesito. ¿Sí o no? Porque eso es lo que él le dijo. Le dijo, ya no te preocupes porque ese arroyo se secó, porque ahora le he dado orden a una viuda. Y esa viuda te va a dar de comer. Wow, lo que muchos jóvenes buscan. Una viuda que lo mantenga. Hoy los jóvenes andan buscando eso, ¿cierto? Una viuda que los mantenga, porque ya no les gusta trabajar. Y Elías estaba contento. Wow, ya, adiós, cuervos. Me voy donde mi viuda, porque me va a dar de comer. Muchas veces nos creemos merecedores de muchas cosas, aunque tal vez no hemos trabajado para ellos. Miremos ahí en los versículos 10 y 11, cuando él ya tiene el encuentro con su viuda. 10 y 11. Ya leímos el 8 y el 9, ¿cierto? Entonces leamos 10 y 11. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, hey, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ya se encontró con la viuda y entonces dijo, hay que aprovecharla. Lo primero que le pidió que fue, tráeme agua. Y cuando ya iba, que él le dijo, hey, pero también auméntale a la orden algo de comer. Hay que aprovechar el momento, ya que la viuda estaba allí.
Elías entonces no dijo solamente agua, también quiero algo de comer. Total, bastante tiempo estuve en ese arroyo, no muy cómodo. Y a veces nosotros hacemos eso. Dios nos presenta buenas oportunidades, pero nosotros nos volvemos exigentes y queremos más. Y nos volvemos insaciables. Y por eso es que nosotros vivimos mal. Y por eso es que no conocemos la felicidad. Porque entre más tenemos, más queremos. Hoy Dios hace un milagro, pero ya rápido se me olvida. Y mañana ya estoy pensando en otro. Nosotros los seres humanos no hay nada que nos satisfaga. Ay, yo sería feliz el día en que consiga un hombre, una mujer para mí. Ya lo consigue y sería feliz el día en que me case, ya se casa y ahora está que se divorcia. Ay, es que yo sería feliz el día en que tenga un hijo, ya tiene un hijo y no sabe dónde dejarlo. Y así somos los seres humanos. Entre más Dios nos da, más queremos. Y por eso nos volvemos insaciables y nos volvemos insatisfechos. Y una persona insatisfecha por lo general siempre vive mal. Nada le gusta, nada le gusta. La esposa se pule dándole un buen caldo y algo tiene que encontrarle. Ay, sí, una pizquita de sal, pero le echó tal cosa. Ay, lástima que no le echó. Y nada le gusta. Y por eso vive mal. Dios le dice, no te preocupes porque se secó ese arroyo. Yo tengo una viuda que le he dado orden para que te mantenga. Y él inmediatamente empezó a aprovechar. Tráeme agua. Ah, no, también tráeme de comer. Sexto, en momentos cuando todo parece perdido. Dios se manifiesta en momentos cuando todo parece perdido. Cuando parece que ya no tenemos solución, cuando las cosas van de mal en peor, ahí también se manifiesta Dios. No solo cuando estamos repletos de dinero, no solo cuando no nos duele nada, sino Dios se manifiesta en nuestra vida cuando todo parece perdido, cuando ya nada parece hacerse. No sé si tú has tenido que vivir momentos así, donde por muy cristiano o cristiana que seas y por muy metido y metida con Dios, hay momentos donde no sabemos qué hacer. Donde nosotros decimos, Dios, yo creo que de esta ya no salgo. Y wow, Dios por ahí se manifiesta otra vez. En esos momentos también se manifiesta Dios. Pero nosotros creemos que Dios se manifiesta solamente en la opulencia, cuando todo sobra, cuando nada falta. Y por eso es que nos olvidamos de Dios. En momentos cuando todo parece perdido. Y entonces este hombre, Elías contento, mi viuda, la viuda que Dios me mandó para que me mantenga. Y oh, sorpresa, ¿qué dice ella? Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué dice ahí? Y nos dejemos morir. Eso es lo único que yo tengo. ¿De dónde te voy a dar agua? ¿De dónde te voy a dar pan? Si lo único que tengo es un poco de harina, lo voy a hacer para comer y echarme ¿a qué? A morir. Y él dijo, wow, esa es la viuda. Esa es la viuda que me mandaste. Mejor estaban los cuervos. ¿O no? Que al menos le daban pan, le daban carne de mañana y noche, y ahora se encontró con una viuda que solo se estaba quejando. ¿Y qué es lo que ella le dijo? Mucho de lo que decimos nosotros. ¿Y de dónde? Nadie sabe lo de nadie. ¿Y de dónde voy a dar? ¿No le parece algo conocido? ¿Qué es que dicen por ahí en televisión? Si algo parecido es mera coincidencia, algo así. Si esto le parece que por ahí hemos hablado, hemos dicho, ¿cuántas veces en la iglesia decimos, vamos a recoger una ofrenda? Y otra vez van a pedir, si nos supiera. Nadie está en los zapatos de otro. Y eso dijo esa viuda. Y Elías iba contento a encontrarse con su viuda, porque Dios le dijo que era quien lo iba a ¿qué? A mantener. Y resulta que la bendita viuda estaba peor que él. Dame pan, dame agua, ¿y de dónde?
Si eso es lo único que yo tengo, me lo voy a comer y esta noche estoy seguro de que voy a ¿qué? Dijo ella, a morirme. Y muchas veces nosotros estamos igual. ¿Y de dónde? Si yo creo que de esta ya no paso. ¿Y de dónde? Si no hay ni para comer. Y vivimos así. Y vivimos en esa mediocridad. Y no entendemos que Dios también se manifiesta en momentos de difícil, en momentos de dificultad. Ahí está Dios. Hay gente que dice, bueno, ¿y dónde estaba tu Dios cuando tuviste ese accidente? Conmigo. Por eso lo pude superar. Por eso salí adelante. ¿Y dónde estaba tu Dios cuando te quedaste sin empleo? Pues conmigo. Por eso todavía sigo viviendo. Muchos ya se suicidaron. Amén. Ahí en esos momentos de dificultad es donde vemos la presencia de Dios en nuestra vida. No solamente en la abundancia, no solamente cuando nada nos hace falta, pero a veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la evidencia de la presencia de Dios. Es que parece que Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque estoy pasando necesidades y posiblemente Dios es donde más está contigo, ahí en ese momento de dificultad. Porque muchos que tienen en abundancia hasta se han olvidado de Dios. Y ahí en la escasez es cuando más podemos estar metidos con Dios. Sexto, entonces, en momentos de dificultad también es evidencia de la presencia de Dios. Séptimo, nos utiliza para hacer bendición para otros a pesar de nuestra situación. Dios nos utiliza. Dios, ¿por qué permite que tú y yo tengamos momentos de escasez? Que ese arroyo se nos agote. Porque quiere usarnos aún ahí en ese momento. Que aunque nosotros estemos pasando dificultades, podamos ser bendición para otras personas. Ahí se glorifica también Dios. Porque a veces nosotros decimos, ¿y yo qué voy a compartir de Dios si estoy peor? ¿Y yo cómo le voy a hablar a esa pareja de restauración familiar si yo estoy que me divorcio? Y Dios quería usarnos ahí. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado a punto tal vez de tirar la toalla en nuestro matrimonio y preciso llega otra pareja que está peor y nosotros decimos, ¿y yo cómo la voy a aconsejar si yo ya no me soporto a mi esposa, a mi esposo? Y cuando nosotros tomamos la decisión de decirle, bueno, listo, úsame, Señor, ¿sabes cuál es la sorpresa? Que termina restaurando ese hogar y el tuyo. Los dos. Pero si yo hubiera dicho, no, ¿yo qué voy a ir allá a evangelizar si yo estoy mal? ¿Yo cómo voy a irle a hablar de prosperidad si no tengo ni para comer? Pero cuando tú y yo nos atrevemos a hablar de prosperidad y de la bendición de Dios cuando no tenemos ni para comer, le llega la bendición a ellos y nos llega la bendición a nosotros por dejarnos usar. Nos utiliza para hacer bendición aún a pesar de nuestra situación. Versículos 13 y 14. Empezó Elías a enseñarle un principio y lo vamos a ver allí. 13 y 14. ¿Qué le dice? Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Yo entiendo que no tienes nada para comer, yo entiendo que este es el último bocado, pero primero, ¿qué le dijo? Hazme a mí. En ese momento Elías estaba representando ¿a quién? A Dios. Yo entiendo que eso es lo único que tú te ganas, yo entiendo que no tienes esta noche, te vas a quedar supuestamente con hambre, pero dame primero a mí. ¿Y qué le dice ahí en el siguiente versículo? Porque Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, ¿qué pasará? No escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Recuerda, estaban en sequía. Solo Elías podía vivir de desarrollo, pero se secó. Ahora esa mujer igual estaba pasando necesidad. En la región, en el pueblo, en ese lugar, había necesidad por todo lado. Había sequía. Y Dios le estaba prometiendo algo a ella. Si tú me das de lo único que tienes, ese aceite nunca se va a escasear. Y esa harina nunca se va a acabar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue la lluvia de bendición. Amén. Hasta que llegue la lluvia. Pero ese principio nosotros no lo entendemos. Y lo que Elías hizo fue enseñarle ese principio a esa viuda. Le dio un secreto.
Le dijo, si tú quieres vivir de lo que tienes, ofrécele a Dios. Pero nosotros no lo hacemos así. No lo hacemos así. Porque creemos, ¿y de dónde voy a dar? ¿De dónde voy a dar? Eso es lo que dijo la viuda. ¿Y yo de dónde voy a dar? Si eso es lo único que yo tengo. Y él dijo, pues de eso único que tú tienes, yo quiero ver cómo compartes conmigo también. Porque nosotros somos expertos solo en pedirle a Dios. Y cuando ya nos hablan de dar, ahí ya decimos, no, yo voy a buscar otra iglesia. Y ya empezaron a pedir. Porque nosotros no conocemos de eso. Una hermana por ahí nos comentaba en estos días, ayer especialmente, qué tristeza que en algunas iglesias se mira que tienen la misma cantidad de personas que nosotros tenemos, pero a la hora de ofrendar, 3, 4 filas para ofrendar. Y en nuestra iglesia con el mismo número de personas a la hora de ofrendar es lo contrario, 3, 4 personas para ofrendar. Y por eso, ¿cómo vivía? Mira que la viuda, si no hubiera dado un poco, no le estaba pidiendo toda la torta, estaba pidiendo una parte de esa torta, que primero fuera ¿para quién? Para el profeta, que era ¿quién? Dios en ese momento, ¿cierto? Representación de Dios. ¿Y de dónde si supiera lo que yo me gano? Si yo gano poquito. ¿Y Dios qué dice? Pues de eso poquito que ganas, si aprendieras a sacar una parte primero para mí, eso poquito nunca se te va a acabar. Amén. Eso es lo que Él está diciendo. Si tú primero aprendes para darme a mí. ¿Cuántas personas aquí en la iglesia ya llevan muchos años? Ya solo para ti, no te voy a pedir cuenta, solo para ti. ¿Cuántos años vienes congregándote? Y de esos años, ¿cuántas veces has traído una ofrenda? Hay muchos que llevan muchos años congregándose y nunca han traído una ofrenda. Nunca han dado nada. Y los que dan por ahí, de vez en cuando. Porque la excusa es, ay, ¿yo por qué voy a dar? ¿Y de dónde voy a dar? Y llevan años diciendo, gracias a Dios, porque me va bien. Pero nunca trae una ofrenda. Amén. Porque cuando nosotros nos hablan de plata no nos gusta. Dios le estaba enseñando el principio de la prosperidad a esa mujer. ¿Y cuál era el principio de la prosperidad? Dar. Dar. Nuestras viejitas no entendían de Biblia, pero sí entendían de verdades. Y ellas nos enseñaban a nosotros, nuestras abuelitas, mano que se abre para dar, mano que se abre para recibir, decían ellas, ¿cierto? ¿De Biblia sabían algo? No, pero sí sabían de ese principio. ¿Y cómo vivían? Bien, no les hacía falta nada, porque ellas creían eso, mano que se abre para dar, mano que se abre para recibir. Pero a veces nosotros no. Y eso es lo que le dijo a esa mujer. ¿Cómo es posible que como iglesia muchas veces se tenga que pasar necesidades para pagar arrendo, para pagar servicios, simplemente porque nosotros queremos todo de Dios, pero nosotros no queremos dar nada? Esa mujer era todo lo que tenía. Un poquito de aceite, un poquito de harina. ¿Y sabes cuál era la sorpresa? Que aunque todos los demás no tenían ya para comer y muchos tal vez estaban muriendo, ella, el aceite, nunca se le acababa. ¿Te imaginas que tú en la cocina un frasquito de aceite y todos los días utilice y nada que se acabe? Y saque harina para hacer arepas, y saque harina para hacer sopa, y saque harinas para preparar cosas, y eso nunca se acaba. Eso es prosperidad. Que aunque no le sobra todo, pero tampoco le hace falta nada. Eso es prosperidad. Nosotros pensamos que prosperidad solo es abundancia. Aquí estamos viendo la vida de Elías y de esta viuda. ¿Tenían en abundancia? No. ¿Les faltaba algo? No. Lo tenían. ¿Por qué? Porque esa era la presencia de Dios. Eso es manifestación de la presencia de Dios. No solamente cuando tenemos todo en abundancia, pero para eso también hay que ser agradecidos con Dios. Si esta viuda no le hubiera dado a Elías ese pedazo que le pidió, ¿qué hubiera pasado? Ahí sí se hubiera muerto. Porque el poquito de harina, y ella era consciente, solo le alcanzaba para hacer una arepa. Y no más. Ya no iba a tener más. Pero dado a que pensó primero en Dios,
tuvo arepas para toda la vida, ¿o no? Y nosotros a veces pensamos, pero es que, no, pero es que yo tengo solo 5,000, tengo 2,000 y eso era para almorzar este día. Hay testimonios aquí de personas que en alguna ocasión me decían, en primicias, pastor, yo solamente tenía una libra de arroz y eso era para prepararlo esa noche, pero total yo dije, lo voy a llevar como primicia, traje esa libra de arroz, dije esta noche nos acostamos sin comer arroz, después por ahí me consigo una plata, fui al supermercado a comprar una arroba de arroz, yo que llego al cajero, ¡blup! Sonó la cosa esa, donde se ganó el premio y ese arroz le salió gratis. ¿Eso qué es? Milagro, presencia de Dios. Presencia de Dios. Si hubiera comido la libra de arroz y seguía aguantando hambre toda la quincena. Pero como nosotros no creemos eso, debo creer. Qué bueno que nosotros acostumbremos a nuestros hijos eso y que cuando nosotros decimos vamos a orar por las ofrendas, al menos al hijo le diga, mi hijo tenga de 1,000 pesos, yo voy a dar los otros 1,000 y vamos a esperar que Dios nos dé más. Pero a veces es tristeza que el pobre Ujier pasa con los sobres y así como vino la primera fila se va allá. Nadie ofrenda porque nadie le da a Dios lo que tiene que dar y sí vive en escasez y vive apretado porque no hemos aprendido ese principio de darle a Dios lo que le corresponde y por eso vive mal. Octavo, Dios nos da lo necesario hasta que llegue la gran bendición. Ahí versículos 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto? Muchos días. ¿Ella cuántos días esperaba comer? Solo ese día. Y el 16. ¿Qué dice ahí? Leámoslos todos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y entonces ahí tuvo esa gran bendición. ¿Quién iba a ayudar a quién? Elías iba convencido de que iba a donde una viuda para que le dé de comer, pero él no se imaginaba que el objeto de bendición era él. Y a veces tú y yo pensamos que porque como ese día no tenemos para comer, no podemos bendecir a nadie. Y por eso vive en maldición. ¿Qué hubiera pasado si Elías hubiera llegado y dijo, dame de comer? Y ella le dijo, no, yo no tengo nada para darte. Yo esta noche pensaba ya en morir. Y él hubiera volteado donde Jehová a decirle, pero Dios, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a enviar a esta mujer que no tiene nada para comer? ¿Cómo me vas a enviar a esta mujer si está peor que yo? Porque hubiera dicho eso, ¿es cierto? Pero él prefirió no decir eso. Y él dijo, wow, a ver qué pasa. Me mandas donde una mujer que está peor que yo, me mandas donde una mujer que se va a morir del hambre, ¿qué hago? Acudir a ti. Señor, tú me enseñaste a mí que si yo doy lo mejor para ti, no me hace faltar nada. Listo, yo le voy a enseñar eso a ella. Y eso es lo que hizo él, enseñarle. Cuando tú y yo, a pesar de nuestra situación, le enseñamos fidelidad a Dios, somos bendecidos nosotros. Dios bendijo a la viuda, pero como la viuda fue bendita, ¿quién fue bendito? Elías. ¿La viuda lo mantuvo a Elías o no? Sí, sí. Pero porque él fue objeto de bendición. ¿Y quién de nosotros podría creer que bien el día de mañana esa persona me bendice a mí? Porque a veces si yo hoy le doy la mano a alguien, esa persona me la da mañana a mí. ¿Y cuántas veces nosotros despreciamos a algunos porque no tienen lo que nosotros creemos tener? Esa viuda no tenía nada que ofrecer, pero en últimas terminó ayudando a Elías. Elías le enseñó el principio y ella le ayudó a él. Como iglesia enseñamos el principio para que viva en prosperidad, pero para que bendiga la obra también.
Dios nos bendice a nosotros y bendice la obra. Hay gente que dice, no, pero es que Dios no necesita dinero, Dios no. Pero mientras estemos en esta tierra, los hombres, sí. Dios allá en el cielo no necesita pagar arrendo. Pero los que servimos aquí en la tierra, sí. Y a veces eso no pensamos. Y por eso vivimos mal. Principios de prosperidad. Que el tacaño dice, no, eso no es así. No siempre entonces, para concluir, no siempre la abundancia en todo significa presencia de Dios. Y no siempre la escasez significa ausencia de la presencia de Dios. Dios es soberano y se manifiesta en nuestra vida de la manera que Él sabe que nosotros la necesitamos para nuestra formación. Dios se manifiesta en 1000 formas, no solo en la abundancia, también se manifiesta en la escasez. La gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana.